¿Qué tal, estimados hermanos en Cristo? Qué gusto encontrarnos a través de las redes sociales para meditar la palabra de Dios y seguir creciendo a través de esta palabra que nos ayude a aplicarla a nuestra vida diaria. Les saluda como siempre con mucho afecto su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey. Vamos a continuar meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy corresponde todavía con el capítulo 16, pero ahora los versículos del 22 al 34. Para entender lo que dice esta lectura, tendríamos que irnos un poquito a los versículos anteriores que no se están considerando, porque ayer veíamos cómo este paso por Filipo terminó de una manera muy buena con la conversión de mucha gente por los milagros que hacían Pablo y sus compañeros, y que termina con la actuación de una mujer, Lidia, que también se convierte y recibe a los discípulos en su casa. Entonces es un poquito desconcertante cómo después de este triunfo de ayer, hoy viene la persecución, los azotes y la cárcel para Pablo y sus compañeros. Dice, la gente de la ciudad de Filipo se alborotó contra Pablo y Silas y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Les decía que para poder entender esto, fíjense cómo ya Jesús les decía que es mejor ser perseguidos por hacer el bien que por hacer el mal. En los versículos anteriores que hoy no se consideran, nos narra cómo había también una mujer que tenía el espíritu, el demonio o el espíritu de la adivinación. Era un demonio que lo hacía adivinar el futuro y eso le generaba grandes ganancias a sus dueños. Entonces nos narra cómo Pablo le expulsa ese demonio, le expulsa ese espíritu maligno y la mujer es curada y se convierte. Pero obviamente eso a los dueños pues no les gusta porque ella ya no va a tener el poder de la adivinación, de pitonisa, y entonces ya no van a poder tener ganancias con ella y por eso van y empiezan a azuzar a la gente en contra de ellos y por eso viene este pasaje donde los azotan. Hay 5 cosas que yo quisiera rápidamente reflexionar de este pasaje. Primera, cómo la convicción y la certeza que tengas de tu fe te da la fortaleza para soportar con un buen ánimo los problemas por los que estés pasando. Dice aquí, a eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos al Señor y los otros presos lo escuchaban. Se acababan de ser azotados, denigrados porque los desnudaban, los meten a la cárcel y en lugar de lamentarse por lo que están pasando, cantan himnos de oración y de alabanza a Cristo, a su Dios. Ese es el primer punto, cómo la convicción de tu fe te da fortaleza para soportar cualquier cosa. Segunda, que Dios responde a eso. Dios ve tu oración, Dios ve la fortaleza que estás poniendo. Como les he dicho otras veces, tú pones todo lo que está de tu parte y Dios hace el resto. Entonces, Dios, ¿cómo actúa? Dice, de pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. Dios responde siempre cuando tu fe es firme. Y luego el número 3 es, cuando se ven liberados, fíjense, no huyen inmediatamente. No aprovechan y como decimos aquí, pies para que los quiero y a correr, ¿verdad? No, Pablo sigue mostrando ese sentido de servicio y de ayuda a alguien necesitado. Entonces él se preocupa por el carcelero, que se asusta el carcelero y se quiere suicidar porque pues sabe que le va a ir mal cuando vean que los prisioneros se escaparon. Entonces Pablo no huye, sino que le dice al prisionero, al carcelero, no te hagan ningún daño, aquí estamos todos. O sea, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. O sea, lo tranquiliza. Pero el cuarto punto también es bien importante. Pablo, en esa situación, en lugar de huir despavorido, aprovecha para evangelizar al carcelero. El carcelero le hace una pregunta que deberíamos de hacernos todos. ¿Qué debo de hacer para salvarme? Entonces Pablo le explica las escrituras, le explica todo lo que es el Señor
y le dice, cree en el Señor Jesús y se salvarán tú y su familia. El carcelero se convierte. Y fíjense, el quinto paso es importante, el quinto punto que quiero reflexionar es el resultado de todo eso. El carcelero no solamente se convierte, se compadece de ellos, cura sus heridas, se bautizan él y su familia y se los lleva a su casa y hacen una gran fiesta. Entonces, del éxito del día de ayer, empieza con el sufrimiento el día de hoy, pero termina con la alegría de la fiesta que hacen por esta conversión. Reflexionemos estos 5 pasos importantes. La convicción de tu fe da fortaleza, Dios te responde y te libera. No huyes, sino te sigues preocupando por los demás. Aprovecha cualquier momento para evangelizar y Dios obrará resultados usándote a ti como instrumento. El Evangelio de hoy continúa el discurso de despedida con el capítulo 16 de San Juan, ahora versículos 5 al 11. Hay una cosa bien importante, a veces las emociones y los sentimientos juegan en contra nuestra. Más adelante voy a subir alguna reflexión sobre lo que es la inteligencia emocional, pero aquí este evangelio Jesucristo hace ver cómo a veces la tristeza o una emoción no nos deja ver. En este caso la tristeza no nos dejaba ver la promesa. En los versículos anteriores, en los días anteriores, Jesús les decía, yo me voy, pero les voy a enviar al Espíritu Consolador. Él les va a dar fortaleza, Él les explicará. O sea, les hace ver que van a tener un beneficio con su partida, pero dice hoy, me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Y dice, es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. O sea, Jesús dice, se despide, pero da una promesa. Y los discípulos se quedan con la tristeza de la despedida y no le ponen atención a la promesa tan hermosa que es el Espíritu Santo, que ya vimos en la primera lectura lo que obra cuando lo dejamos actuar. Entonces, es importante que nosotros no nos dejemos, que la tristeza, por ejemplo, cuando muere un ser querido es muy común que estemos a veces reclamándole a Dios, porque la tristeza no nos deja ver lo hermoso que es que esta persona ahora esté en la presencia de Dios y lo que nos va a beneficiar su presencia en el cielo. Mi padre murió hace más de 30 años y yo he sentido cómo él ha intercedido por mí en situaciones y en momentos difíciles, pero en el momento que está presente, pues obviamente no nos deja ver. Fíjense, dice, les conviene que yo me vaya. Eso es algo difícil de entender, mis hermanos. ¿Cómo nos va a convenir que él se vaya? A lo mejor ustedes no se acuerdan cuando iban a entrar al kinder, cuando iban a entrar a la primaria, pero quizás sí se acuerdan cuando llevaron a sus hijos a entrar al kinder. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando nuestros padres nos llevan al kinder, que nos vamos a desprender de ellos por primera vez? Normalmente el niño llora, la mayoría de los niños lloramos y queremos que le decimos a mamá no te vayas. ¿Qué pasa si la mamá dice, ay, mijito, no quiero que llore y se lo lleva y no lo deja en el kinder? Y luego al llegar a la primaria va y lo lleva a la primaria, pero otra vez el niño llora y sufre y todo, y la mamá, ay, mi niño no quiere que llore y se lo lleva y no lo mete a la primaria. ¿Ustedes creen que esa es una buena madre? Aunque el niño no lo vea en ese momento, le conviene que su mamá se vaya y lo deje en el kinder. Le conviene que su mamá se vaya y lo deje en la primaria. Hay muchas maneras y muchos ejemplos que podríamos ver, mis hermanos, que nos conviene a veces que el Señor nos deje solo por momentos para que podamos fortalecer nuestro espíritu y nuestras fuerzas para salir adelante. Hay una historia de un hombre en el campo que el Señor pone una piedra enorme fuera de su casa y el Señor le dice, quiero que todos los días, antes de empezar tus labores, empujes esta piedra durante unos minutos. Y todos los días se lo hace, todos los días se lo hace. Un día el demonio, el diablo, le habla a este hombre y le dice, ¿te has fijado cómo Dios se ha burlado de ti? Y dice, ¿por qué dice que se ha burlado de mí Dios? Porque te ha dicho que todos los días muevas esta piedra y tú tratas de moverla todos los días y la piedra está sin moverse. Dios se está burlando de ti y te está haciendo que pierdas el tiempo. Entonces este hombre empieza a pensar, es verdad, la piedra no se ha movido ni un centímetro de ahí, ¿por qué Dios estará jugando conmigo? Entonces Dios se le aparece y le dice, hijo mío, yo nunca te dije, mueve esa piedra de ahí. Yo te dije, empuja
esa piedra todos los días. Y gracias a ese esfuerzo que has hecho al empujar, se te han fortalecido los brazos para que puedas hacer tu labor en el campo. Entonces, mis hermanos, no nos dejemos vencer, engañar por el enemigo. A veces nos conviene pasar por esas situaciones duras y difíciles, porque esas fortalecen nuestra fe, fortalecen nuestra esperanza y fortalecen nuestra caridad. Entonces, aunque no lo veamos en ese momento, eso es lo que nos conviene. Y al final quiero reflexionar en esa grandeza que tiene nuestra fe católica. Dice Jesús, me voy, o sea, se refiere a él que es el Hijo, al que me envió, se refiere al Padre. Y dice, les conviene que me vaya porque les enviaré el Espíritu Santo. O sea, aquí está hablando la grandeza de la Trinidad. Como Dios, la certeza que tenemos nosotros de que Jesús tiene una doble presencia aquí en la tierra, a través de la Eucaristía que se queda con nosotros y a través del Espíritu Santo que nos fortalece. Pero como Dios desde el cielo, que es un Padre providente que nos cuida y nos procura, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, están con nosotros presentes día a día. Mis hermanos, esta es una gran enseñanza de las lecturas de hoy. No nos dejemos vencer por las adversidades, porque nos conviene a veces sufrirlas, porque eso nos va a acercar más a Dios. Por eso San Pablo decía, me glorío en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque entonces ya no soy yo el que lucha, es Cristo quien lucha conmigo. Ojalá que esta enseñanza nos ayude a seguir adelante, sobre todo en esta pandemia que cada día se nos hace más dura y nada más nos dan tantita cuerda y nos salimos, todo el mundo ya anda en la calle, pero esto va a traer un rebote. Ojalá que Dios nos cuide, que nos fortalezca, que nos abra el entendimiento a esas personas que andan en la calle para que podamos realmente cuidarnos y cuidar a los demás. Me despido como siempre dándote la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Ánimo, Dios te ama, Dios te quiere feliz. Cuídate mucho, que estés bien.